tener acá a David. Yo creo que de los que están en esta charla, ninguno desconoce a David, siendo uno de los profesionales de salud visual más famosos del mundo entero y una de las personas que más publicaciones tiene. Yo pienso que es una persona que no duerme, que logró esa capacidad de no tener la necesidad de recuperar su cuerpo para poder publicar tanto. Y la verdad que es apasionante y gracias a la gente de Ocufar de habernos dado la confianza en Colombia de poder tener la distribución de estos dos software, que la verdad sí creo que son muy interesantes y sobre todo nos van a mejorar tanto la práctica o como dice mi socio Freddy, en esa ciencia oculta que es el entrenamiento visual, nos van a facilitar muchísimo la vida, sobre todo para aquellos que no sean tan diestros al realizarla. Entonces, David, yo no creo que tenga que decir nada más. Gracias, Ocufar. Gracias, David, por haber asistido. Y la familia Peyo, mi socio Freddy, Manuel, que hace parte, nuestro consultor estrella, nuestro nuevo 10 de adquisición, Fernando Tapia. Es para todos nosotros un placer tenerte dando esta charla. La Bueno, audiencia es tuya. muchísimas gracias. Lo primero, muchas gracias a todos por poder conectaros a estas horas, que sé que allí es un poco complicado. Aquí está haciéndose de noche. Y bueno, lo primero, agradecer tanto a Ocufan como a la familia Peo, pues el que nos permita entrar y poder ofreceros esta nueva tecnología que llevamos tiempo trabajando en ella y que ya es realidad. Pues muchas gracias. Vamos a otra parte que es completamente diferente, que es el tema de la neuroadaptación. ¿Vale? Yo le he llamado no más pacientes insatisfechos con la multifocalidad gracias a la neuroadaptación con entrenamiento visual. Pero quiero empezar hablando claramente sobre qué es la neuroadaptación, porque mezclamos los conocimientos. A ver, la neuroadaptación vamos a definirlo como aquel proceso en el que nuestro cerebro reacciona a la información sensorial que está recibiendo, en este caso la información visual, y mi capacidad o la capacidad que tiene para adaptarse a cualquier variación en esa información. En concreto, nosotros nos vamos a focalizar en la variación de la generación de diversos estímulos que llegan visuales al cerebro, unos enfocados y otros desenfocados, y es el cerebro el que tiene que aprender a elegir qué estímulo es el más adecuado. Vamos a enseñar o intentar que eso funcione de una manera correcta. Este es el circuito neurológico que se ha definido para el proceso de neuroadaptación a cuando nosotros ponemos una lente intraocular multifocal o una lente de contacto multifocal. Al córtex visual nos llega una imagen completamente diferente que nuestro cerebro recibe y enseguida ese córtex visual manda una señal bastante intensa a los circuitos frontoparietales, al área cingulada y al núcleo caudado. ¿Por qué? Primero, a los circuitos frontoparietales porque desata mi atención. Esa imagen no la he visto antes y esto es algo diferente, nuevo a lo que me tengo que adaptar. El área cingulada porque en ese área es donde donde se inicia y se generan o se diseñan tareas orientadas a objetivos. Un área en la que nosotros lo que vamos a intentar es un área próxima al hipocampo. Vamos a intentar definir. Yo tengo una imagen completamente diferente, completamente disruptiva, que me está bloqueando, por decirlo de alguna manera, y yo lo que voy a intentar es hacer algo para superar esa situación. Y luego tenemos el núcleo caudado en pleno hipocampo, que está orientado a la planificación, ejecución de estrategias y tareas complejas. Bueno, pues se produce con esto un incremento de la actividad funcional cerebral espontánea en esas tres áreas que aproximadamente debería durar unas 3 semanas, porque es el proceso en el que nuestro cuerpo o nuestro cerebro tarda en adaptarse a esa situación. Con el tiempo se va produciendo una reducción de la actividad cerebral en esas áreas y pasamos de una discriminación forzada a una discriminación automática. A veces ese proceso puede alargarse en el tiempo a los 3 o 6 meses y eso finalmente pues, nos da el famoso resultado visual que todos conocemos, que es el que queremos. Es decir,
pasamos de una eficiencia neural, de una actividad cerebral espontánea incrementada a su regularización mediante un incremento de la eficiencia neural. ¿Pero qué nos pasa con algunos pacientes? Pues que esa evolución a un patrón de no esfuerzo y de discriminación automática no se produce y se mantiene una actividad incrementada en esas áreas, especialmente en los circuitos frontoparietales, lo que lleva a que el paciente se queje y se activen los famosos loops corticoestriatales, que sabéis que están muy relacionados con el comportamiento obsesivo compulsivo y con ciertos comportamientos de ansiedad o de estrés. Entonces, un problema visual se convierte en un problema psicológico y una inadaptación, que es lo que sucede en algunos pacientes que vosotros conoceréis, que os habrán llegado, que se ponen lentes intraoculares multifocales y no terminan de adaptarse a dicho tratamiento. ¿Qué es OptiTrain? Bueno, pues que nosotros sepamos es la primera tecnología específicamente desarrollada para implantados con lentes intraoculares multifocales y portadores de lente de contacto multifocales, específicamente para entrenar la neuroadaptación. Otra cosa es que hay otros sistemas que se puedan aplicar o que se hayan descrito que se pueden aplicar, pero no han sido desarrollados específicamente para ellos. En este caso también va para poder ser aplicado en móvil o tableta, como hemos hecho, y lo que nosotros vamos a utilizar son una serie de estímulos en un entorno motivante, en un entorno de juego, vamos a decir, que nos van a permitir que el paciente empiece a tolerar la imagen multifocal y aprenda a utilizar el foco que corresponde para cada distancia de trabajo. ¿Vale? Y se minimicen las molestias visuales asociadas. A ver, vamos a tener redes sinusoidales de Gabor, vamos a tener estímulos motivadores y también para utilizar durante el juego se puede conectar un eye tracker, a un Tobii si queréis. Es opcional, no es algo total obligatorio. Y a su vez, pues, pues también tiene un sistema de gestión en la nube que a mí me permite controlar en todo momento lo que hace el paciente y de valorar cómo evoluciona. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis un poco lo que disponemos, es decir, la plataforma va a tener, además del videojuego que se va a instalar en el dispositivo, tiene un test de sensibilidad al contraste de cerca que tenéis que pasar a todos los pacientes porque en función de esa prueba basal, el sistema se autocalibra y inicia y crea los estímulos que son más adecuados para cada paciente. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta que necesitamos hacer esa prueba basal. Eso se instala en un ordenador en vuestra propia consulta, se lo pasáis y a partir de ahí automáticamente esa información pasa a la nube y desde la nube autogestiona para que se adapte la aplicación que el paciente va a jugar y por lo tanto los estímulos se adapten a su dificultad. Luego también hay una prueba de lectura gracias al eye tracker que permite ver cuál es el patrón de lectura del paciente. Y bueno, pues lo que comento, que es el primer sistema testado y validado, como vais a ver ahora, clínicamente en un ensayo clínico controlado, aleatorizado y con control placebo. Vamos a verlo. Este estudio se realizó en 60 pacientes de 47 a 75 años. Fue un estudio multicéntrico que implicó a 4 hospitales en España y se evaluó el efecto de 3 semanas de entrenamiento tras una semana tras cirugía de catarata con implante, en este caso de lente trifocal. Normalmente son 20 sesiones de 30 minutos. A veces se alargan algunos pacientes si lo vemos necesario, pero normalmente es eso. Esas 3 semanas que hemos visto que son cruciales tras la cirugía de catarata con implante de lente multifocal, lo que hacemos es intentar generar esta estimulación para facilitar la neuroadaptación. Veis que tenemos dos estudios, un estudio en el que se utilizó el videojuego y un estudio en el que se utilizó un software placebo también de conducción para que fuera parecidos, pero sin ningún tipo de estímulo. Entonces, lo que se vio, primero, es que el cumplimiento era mayor en los que utilizaron el sistema OptiTrain porque
era más divertido, es un juego de trama continua, y lo que se observó es que a pesar de que no hubo diferencias en agudeza visual de lejos, intermedia y cerca una vez tratados, porque las lentes intraoculares trifocales sabéis que la agudeza visual que generan es buena, otra cosa es que la calidad de visión sea buena. Aún así, solo tras el tratamiento se observó mejora en agudeza visual intermedia en el grupo tratado con Optitrain. Pero como podéis ver, lo que sí que se observó espectacular es la mejora en la sensibilidad al contraste de lejos, especialmente que es la línea discontinua con respecto a la continua, mientras que en el grupo placebo no hubo ninguna mejoría, absolutamente ninguna, no hubo ningún cambio en la sensibilidad al contraste. Especialmente la mayor mejoría se observó en 6 ciclos grado, esto para lejos. Pero, ¿qué pasa con los síntomas? Con la presencia de halos, starburst, estas molestias que suelen asociarse a las lentes intraoculares multifocales. Pues como veis, en el grupo placebo hubo mejoría en algún síntoma. Tenéis que entender que hay un cierto nivel de neuroadaptación natural. Nosotros la estamos acelerando, sin más. Pero fijaros que en el grupo entrenado podéis ver que sobre todo lo que baja es el nivel de molestia prácticamente en la mayoría de los síntomas, en la distorsión, en la fluctuación visual, en el glare, en la presencia de starburst. Entonces, lo que sucede es que aunque el paciente tenga el halo, tenga glare, al paciente no le resulte molesto. Y luego hicimos un estudio con resonancia magnética funcional de 3 teslas y lo que hicimos fue analizar, como veis, en 4 pacientes, puesto que hicimos pre y post y era bastante complejo hacer una prueba de resonancia magnética a un sujeto sano pre y post. Entonces, en concreto, hicimos un estudio de 4 pacientes para ver la tendencia. Fijaros que analizamos la morfometría de la materia gris, la curvatura cortical, espesor cortical, volumen de materia gris. Utilizamos el análisis de difusión de sustancia blanca y un estudio de las conectividades funcionales que se generaban. En rojo podéis ver todas las áreas que experimentaron, y solo eran 4 pacientes, un cambio estadísticamente significativo hacia un patrón óptimo de no esfuerzo. Entonces, como podéis ver, todas esas áreas que están en rojo son las áreas que están relacionadas con los núcleos de la neuroadaptación. Entonces, podemos ver que efectivamente el área cingulada o las distintas partes del núcleo caudado o de los circuitos frontoparietales van sufriendo un cambio hacia una evolución de un patrón de no esfuerzo. Pero además pudimos comprobar que se generaron un total de 5 nuevas conectividades funcionales y solo en un mes y medio, ¿vale? Que si hubiéramos esperado más tiempo posiblemente. Y todas intentando unir la parte frontal con el cerebro medio y con la parte posterior, ¿vale? Entonces intentando generar ese tipo de vínculos y conectividades. Todo esto ha dado lugar a 2 publicaciones muy importantes, una de ellas publicadas en Brain Sciences, y además nos ha permitido a posteriori hacer un estudio en lente de contacto que para terminar os quiero enseñar, en el que hemos hecho un estudio piloto en el que hemos adaptado las lentes de contacto Biofinity multifocal de Cooper. Hemos evaluado el efecto a los 10